Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Cagnoli, soy tercer generación de la familia Cagnoli, la única mujer, y la verdad que cada vez que en familias como la nuestra, familias ligadas a la industria, y vamos ingresando en las cuestiones empresarias, laborales, cada uno siente, se forma y entiende que lo ideal es formarse específicamente en el potencial o en lo que cada uno sabe que puede aportar más a la industria. Personalmente entendí que desde mi lugar, y precisamente con el rol de mujer, y por supuesto con parte de la formación de nuestro ADN, es que mi mayor potencial estaba en la vinculación con la sociedad. Soy licenciada en Psicología Social y me especialicé en responsabilidad social. Esto ya hace varios años. En el año 2010 me inserto personalmente en el mundo de bancos de alimentos, organizaciones sociales que existen en todo el mundo, en más de 50 países. El concepto nace en el año 1967 en Estados Unidos. Y la verdad es que nosotros éramos empresas donantes del Banco de Alimentos de la ciudad de Tandil, de donde soy oriunda. Fue este inicio, lo que nosotros denominamos este vínculo primario, que sentimos que somos primos hermanos también con los bancos de alimentos, es que empecé a desarrollarme, especializarme, me inserté como voluntaria, primero donante, después voluntaria, y empecé a desarrollarme dentro de la institución Banco de Alimentos. Desarrollé el área de recaudación de fondos, y entendí la dinámica y la lógica de lo que es un trabajo humanitario. Con toda esta lógica, lo que hice fue básicamente seguir creciendo desde lo social en Tandil. Soy cofundadora de la Federación Organizaciones Sociales Mesa Solidaria de la ciudad de Tandil, y así fui creciendo en este mundo social. Entonces, en lo personal tuve un doble desarrollo desde lo que es la industria y lo que es la sociedad. Esta posibilidad de percibir y entender la lógica de estos dos mundos me facilitó y me allanó muchísimo el hecho de poder fuertemente crecer en el mundo bancos de alimentos y ponerme al servicio, no solo de las necesidades de lo que son las organizaciones sociales, sino de una sociedad en general. Ahí es donde empecé a potenciar y poner el foco fuerte en la industria, el mundo social y la articulación con lo privado. ¿Qué sucede? En el mundo privado muchas veces hay desperdicios de alimentos. Cuando hablamos de desperdicios de alimentos, no hablamos de productos en mal estado, todo lo contrario. Por superproducción, muchas veces hay productos que van a decomiso porque no se llegan a canalizar en el mercado, en el sistema comercial. Entonces, con una lógica humanitaria, que por supuesto parte de la génesis, de la razón de ser que tienen los bancos de alimentos, no se concibe que se tire alimento apta para consumo. De ahí es que entramos al rescate de estos alimentos. Estos alimentos que hubieran ido a las napas, ¿sí?, a basura, que hubieran contaminado y que son óptimos para el consumo humano, nosotros entramos al rescate de este alimento y los bancos de alimentos somos un puente, mejor dicho, digo somos porque las personas que formamos parte de los bancos de alimentos somos puente, y los bancos son puente, entre el que tiene la posibilidad de donar y el que tiene la necesidad de este alimento. Con esta lógica evitamos que se tire y que vaya a quien realmente lo necesite. Por eso que hablar de desperdicios muchas veces la palabra, la connotación de la palabra no suena agradable, pero en realidad lo que estamos haciendo es optimización de los recursos. Gestionamos estos recursos que hubieran sido basura para que realmente no sean basura y pasen a ser consumidos por los seres humanos. Ahí las organizaciones sociales como los bancos de alimentos nos dimos cuenta que nacemos con una intencionalidad de mitigar el hambre y resulta que nos transformamos también en organizaciones que cuidamos el medio ambiente y a su vez generamos oficio. Actualmente, en el mundo de bancos de alimentos,
hay más de 200 puestos de trabajo rentados. Fíjense, los bancos de alimentos en Argentina son 16 más organizaciones adherentes y organizaciones asociadas. Todas estas organizaciones tienen staff rentados. Después, los que estamos voluntariamente, que somos las comisiones directivas, somos todos diferentes personas que desinteresadamente estamos ad honorem en este espacio. Actualmente yo presido la Red Argentina de Bancos de Alimentos que nuclea todos los bancos del país y que a su vez la Red Argentina de Bancos de Alimentos forma parte y fue fundadora de la Red Mundial de Bancos de Alimentos, siempre con esta misma lógica, evitar que la comida se tire, la comida apta para consumo humano, que por algún motivo perdió valor comercial y se pueda llegar con este alimento a quien realmente lo necesita. De ahí la importancia de la articulación entre la industria y las organizaciones de la sociedad civil. Bien, esto es la lógica de bancos de alimentos. ¿Cómo estamos nosotros en Argentina hoy? En Argentina, a partir de la pandemia, por supuesto que se acrecienta muchísimo la demanda de este alimento. Nosotros estamos en un 60% mayor de demanda. Actualmente llevamos distribuidos más de 26 millones de kilos de alimentos, de lo que va de enero al mes de agosto. De estos 26 millones de kilos, 10 millones fueron un recupero humanitario en Balcarce, a partir de papas, como fue la empresa McCain, que tenía la disponibilidad de donar este volumen de papa a partir de que se cayó la posibilidad de insertarla en el mercado. Con esta lógica, los bancos de alimentos entramos en acción, recuperamos 10 millones de kilos de papas y los distribuimos a través de más de 180 municipios, ¿sí? En 16 provincias que estamos los bancos, y llegamos en estas 16 provincias que estamos a más de 4.600 organizaciones sociales adherentes. ¿Cómo es la lógica? La organización social se adhiere al Banco de Alimentos de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Tandil, hay organizaciones y se adhieren a este Banco de Alimentos. Los bancos básicamente no entregan a personas, sí a instituciones, como pueden ser comedores o diferentes entidades religiosas o cualquiera de las organizaciones que brinden asistencia a las personas con necesidad de alimentos. De esta manera nosotros tenemos trazabilidad de la donación. Entonces podemos contarle a la industria dónde fue este alimento que ellos donaron y que sabemos que son personas que realmente tienen necesidad de este alimento. ¿Por qué? Porque nuestros aliados estratégicos en el mundo de bancos de alimentos son las organizaciones sociales. En el caso de la carne vacuna, y en esto me gustaría contarles bien cómo funciona en el caso de Tandil, la carne vacuna es un alimento, como todos saben, que tiene nutrientes y condiciones importantes para la alimentación. Por supuesto, como todo alimento, tiene que ser consumida en su justa medida, que para eso los bancos de alimentos no somos expertise, sí tenemos asesoramiento de diferentes especialistas en nutrición y sabemos que de 1 a 2 veces por semana tenemos que consumir carne y también los niños tienen que hacerlo, que son nuestro público para llegar con el alimento. ¿Cómo funciona la lógica con la carne vacuna y también de cerdo en la ciudad de Tandil? Salimos y solicitamos la donación del animal en pie a todos los productores, ¿sí?, agroganaderos que estén en la zona y en Tandil. Entonces, cuando se llega, por ejemplo, a 20 animales en pie, hay un transporte que dona su flete y hace el recorrido campo por campo. Por supuesto que esto lleva mucho trabajo, quizás puede llevarle hasta 24 horas de trabajo porque los campos están en diferentes distancias. Entonces, el productor dona el animal, después está el camión que dona su flete, que recorre, de ahí pasa a matadero, del matadero pasa a nuestra planta en Cañoli, en donde hacemos la parte de proceso de desposte y carne picada. ¿Por qué carne picada? Volvemos a la misma lógica, optimización de recursos. Nosotros, como bancos de alimentos, no podemos, primero por una cuestión de equidad, no podemos decir a determinado comedor le damos el lomo y a otro comedor le damos el bife. De ninguna manera. Entonces, con el concepto de mayor capacidad, digamos, mayor cantidad de materia prima y equidad, se procesa, se hace todo carne picada, se arman bolsones de 5 kilos, se entregan
congelados al Banco de Alimentos de la ciudad de Tandil, y así de la ciudad de Tandil, ya con los comedores que retiran, se contacta el comedor con el banco y el banco organiza la entrega de estas carnes. Como para que tengan una idea, a una ciudad de 130.000 habitantes como tiene Tandil, y en función a todos los comedores y los niños que están necesitando, es un promedio de 80 animales por año para una ciudad tipo Tandil. Este modelo existe hoy actualmente únicamente en la ciudad de Tandil. Sería maravilloso que se pueda replicar en otras regiones y en otras comunidades, que no quedan dudas que es posible de hacerlo. Para eso se necesita la voluntad de las partes y esta cadena de valor solidaria, ya que todos los actores involucrados donan el proceso, el animal, el flete, el servicio, todo lo que cada una de estas partes pueden donar, lo donan, y así llegamos a todos los niños con un alimento tan importante como es la carne. Así que, bueno, un honor, un orgullo que podamos estar contando esto. Ante todo, muchísimas gracias. Y si quieren más información, los invitamos a visitar, por supuesto, nuestra página, que es www.redbda de Banco de Alimentos argentina.org.ar. Y para quienes no recuerden la web, pueden googlear Red Argentina Bancos de Alimentos. Muchísimas gracias.